Hemos liberado el indicador ALN Sessions para la comunidad privada. El objetivo de este video es poderles explicar cuáles son las ventajas de este indicador y cómo lo podemos utilizar. Vamos a verlo. Bueno, vamos a encontrar que el indicador ALN Sessions solamente está para el mercado del Nasdaq, para los contratos E-mini futuros. En teoría deberían de funcionar igual para los E-micros, entendiendo que aproximadamente el rango de movimiento del precio es casi el mismo. Y esto está en un backtesting. Ahora les muestro desde una web que alguien realizó completamente este backtesting de 10 años, desde el año 2016 hasta el 2026. ¿Qué hace esto? El indicador como tal va a tomar el rango operativo del mercado de Asia, de Londres, y arroja unas estadísticas de ir a tocar algunos niveles de esos rangos operativos dentro de la sesión de Nueva York. ¿Cómo están referenciados estos rangos operativos? El mercado de Asia lo toma de referencia como es desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana, que es el rango desde donde va el rango de Asia. Londres lo toma desde las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Para los que conocen, Londres realmente empieza a las 3 de la mañana y cierra a las 11 de la mañana en Nueva York. Pero en el backtesting se tomó de referencia el cierre de la sesión de Asia, que son las 2 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Y las 8 de la mañana, ¿por qué las toma de referencia para el cierre como tal y para la apertura de Nueva York a las 8 de la mañana? Porque los reportes más importantes del mercado empiezan a salir desde ese momento, desde las 8 de la mañana. Entonces, la ventaja se ha encontrado en esos rangos horarios. Y el cierre de Nueva York sí va hasta las 4 de la tarde. Entonces, ¿qué hace como tal el indicador? Esto nos va a tomar de referencia el rango de movimiento de Asia. A continuación, el rango de movimiento de la sesión de Londres nos va a tomar o nos va a hacer más bien a definir el patrón. Como depende de cómo cierre Londres respecto a Asia, nos va a arrojar algunas estadísticas que las vamos a ver más adelante. Y esas estadísticas pues son las que vamos a utilizar dentro de Nueva York para ya apoyarnos y tratar de buscar algunas entradas basados en esas estadísticas que nos arroja el indicador. Y el patrón se clasifica justo al cierre de las 8 de la mañana, que es cuando iniciaría la sesión de Nueva York respecto para el uso del indicador. Para esto, el creador de esta estadística como tal ha tomado 4 patrones de referencia. El patrón 1 es cuando Londres envuelve completamente Asia. El segundo es cuando Asia envuelve Londres. Hagan de cuenta que es como tener un patrón de velas envolventes. Cuando tenemos, por lo menos aquí, es cuando digamos que esta vela, esto es una vela y eso es Asia como tal, y Londres envuelve a Asia, o sea, Londres es un poco más alto, ¿no? Y aquí pasa lo contrario, Asia es más grande y Londres es más pequeño. Eso es exactamente lo que pasa. Tenemos el patrón 3, en este caso ustedes lo van a ver que lo tengo referenciado de color verde y es porque el patrón 3 es el que en la web nos recomiendan que es el más óptimo, es el que mayor probabilidades ha tenido en todo el backtesting de los 10 años y es un envolvimiento parcial de Londres a Asia. Entonces, eso quiere decir que, digamos que aquí tenemos a Asia y Londres empieza un poco más arriba. Y aquí hace lo contrario, ¿cierto? Tenemos por aquí a Asia y Londres hace el movimiento hacia abajo. Eso es exactamente lo que hace ese envolvimiento parcial. De aquí en adelante vamos a definir los 3 patrones, los vamos a ver y a tratar de conocer y a ver cómo realmente los podemos utilizar y cuáles son los pronósticos como tal que tenemos respecto a cada movimiento. Entonces, el patrón 1 es cuando Londres envuelve Asia y aquí ya podemos ver realmente cómo es. El máximo de Londres supera el máximo de Asia. Entonces, aquí tenemos el máximo de Asia, ¿cierto? Y por aquí tenemos el máximo de Londres. Entonces, el máximo de Londres envuelve al máximo de Asia. Y el mínimo de Londres es menor al mínimo de Asia. Entonces, mínimo de Londres es menor al mínimo de Asia. ¿Qué tenemos ahí? Si ponemos esto en perspectiva, como si esto fuera una vela, ¿cierto? Pues esta vela, que sería la vela de Londres, está envolviendo a Asia. Eso es lo que hace exactamente el patrón. ¿Cuáles son los pronósticos? En este caso, vamos a tener de referencia el high de Londres y el low de Londres. Entonces, la probabilidad de que cuando se dé la apertura del mercado,
a las 8 de la mañana, Nueva York, es que vaya a tocar o a romper el máximo de Londres. Tenemos un 71%, 71,5% de probabilidades de que el precio vaya a romper ese máximo. De que rompa el mínimo, tenemos un 70,4% de que en Nueva York el precio vaya a romper el mínimo de Londres. Rompe ambos lados. ¿Qué significa que rompe ambos lados? Que supongamos que apertura a Nueva York, toma el máximo de Londres, un ejemplo, y después va a ir a tomar el mínimo. Entonces, la probabilidad de este movimiento es un 42%. Y de que no vaya a ninguno de los dos lados es un 50%. Está bastante equilibrado. O sea, realmente para que pase eso, pues dentro de la web, ahora lo vamos a ver, hay dentro de 1000 días 500 días hace alguno de los dos movimientos, pero ir a tomar alguno de los dos lados y los otros 500 días puede que no los haga. Entonces, tenemos un 50% de probabilidad de que vaya y tome alguno de los 2 días. Ahora, este es cuando Asia envuelve a Londres. Dice, tenemos que si el máximo de Asia, ¿cierto? Supera a el máximo de Londres y el mínimo de Asia supera al mínimo de Londres. ¿Cuáles son los dos niveles de referencia que vamos a tener? Los dos niveles van a ser el máximo de Asia y el mínimo de Asia. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ir a romper el máximo? Cuando tenemos la apertura de Londres, la probabilidad es que el precio vaya hacia la parte alta de un 81%, que el precio vaya a la parte baja, ¿cierto? Es de un 74%, de que rompa ambos lados es de un 56% y de que no haya una ruptura a los dos lados es nula. O sea, siempre para el patrón P2 siempre va a haber una ruptura de alguno de los dos lados. Aquí tenemos el envolvimiento parcial hacia arriba, que sería cuando Londres apertura un poco más arriba. O sea, tenemos el mínimo de Asia y el mínimo de Londres está un poco más arriba del mínimo de Asia y el máximo de Londres es mayor al máximo de Asia. Entonces, la probabilidad de que cuando se dé en la apertura de Nueva York vaya y rompa el máximo sería de un 80%, un 80,8%. En este caso tenemos de referencia el máximo de Londres y el mínimo de Asia. Que vaya al mínimo de Asia sería un 65% y de que de una ruptura en ambos lados durante la misma sesión sería un 47%. Y de que no haya una ruptura de los dos, pues sería un 1,2%, que sería casi nulo. O sea, siempre va a haber una ruptura de alguno de los dos lados. Y el último patrón sería un envolvimiento parcial, pero hacia abajo. Sería lo contrario del anterior, que es cuando el máximo de Asia es mayor al máximo de Londres y el mínimo de Asia es menor al mínimo de Londres. Entonces, de referencia vamos a tener el máximo de Asia y el mínimo de Londres. ¿Cuál es la probabilidad de ir hacia arriba? De que vaya y rompa el máximo sería un 68%. De que vaya y rompa el mínimo, un 75,5%. De que haga una ruptura en ambos lados durante la misma sesión, un 44%. Y de que no haya una ruptura en ninguno de los dos lados sería un 1%. Es supremamente sencillo de entender, es algo cuantitativo, estadístico, que ha sido medido durante 10 años. Y ahora les voy a dejar la página web, se las voy a dejar en la descripción. Ahora pasamos a darle una ojeadita para que comprendan realmente también todas las estadísticas que tenemos con este tipo de herramientas. ¿Cuál es el modo de uso? Y esto es lo más importante y lo que tenemos que tener en cuenta. Esto no es una estrategia de trade, ¿sí? Es una herramienta que nos arroja una información cuantitativa, la cual nosotros podemos utilizar de manera operativa en el día a día. Entonces, básicamente nos va a ayudar a encontrar un bias operativo y aprovechar en confluencia con alguna de las estrategias que trabajemos, poder encontrar un movimiento direccional hacia alguno de los niveles que nos arroja el indicador. Ahora, echémosle una ojeadita a la página web y después vamos a ver realmente cómo funciona el indicador dentro de NinjaTrader. Aquí ya estamos dentro de la página web. El link se los voy a dejar en la descripción del video para que vayan y lo vean. Este indicador está también en TradingView de manera gratuita para que todos vayan y lo vean si lo quieren utilizar dentro de TradingView. Y para NinjaTrader está solo exclusivo para la comunidad privada. Entonces, aquí tenemos todas las estadísticas que tenemos para el aprovechamiento del indicador. Aquí vemos que tenemos el rango de Asia. El rango de Asia viene de 8 de la noche a 2 de la mañana. El rango de Londres de 2 de la mañana a 8 de la mañana. El de Nueva York viene de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y ya se clasifica el patrón como tal a las
8 de la mañana cuando cierra esa vela, ¿vale? Tiene como tal 2.542 sesiones desde marzo del 2016 hasta marzo del 2026. El mejor patrón es el P3, el peor patrón es el P1 y aquí tenemos la explicación de cada uno de los patrones. Dentro de las diapositivas se agregó la información más relevante, que son las probabilidades de tomar el high y low, ¿vale? Y cuál es la probabilidad de que haya dentro de la misma sesión de Nueva York tome alguna de las dos niveles, ¿no? Y por aquí están clasificados todos los patrones para que de manera gráfica se pueda entender. Ahora vamos a ver cómo funciona el indicador dentro de NinjaTrader. Primero, para todos los que tienen el indicador y están dentro del ecosistema privado, tienen todo para ingresar dentro de la carpeta de Trader Lab y TTL ALN Sessions NQ. El indicador lo pueden agregar en un gráfico de 15 minutos, de 5 minutos o de 1 minuto, no hay ningún inconveniente con eso. Y tenemos todos los aspectos básicos, ¿cierto?, de configuración de estilos de la herramienta. Si lo agregan por defecto, se les va a mostrar tal cual como lo tengo yo dentro de este gráfico en este momento. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Por lo menos para la sesión que acabó de pasar el día de hoy, teníamos un patrón P2. ¿Qué significa el patrón P2? Que Asia envuelve a Londres. ¿Qué significa que Asia envuelve a Londres? Que el high de Asia y el low de Asia, el high de Asia es mayor al high de Londres y el low de Asia es menor al low de Londres. Entonces, está Londres dentro de Asia, ¿vale? Tenemos las probabilidades. Tenemos por acá el máximo de Asia y el mínimo de Asia. Tenemos todas las probabilidades. Tenemos como referencia el prior low, el prior high debe estar más arriba. Tenemos las probabilidades del que vaya y tome el high de Londres y las probabilidades de que vaya y tome el low de Londres. Entonces, para este caso, que era el P2 parcial, si nos vamos nosotros a la diapositiva, ¿cierto? Aquí igual vamos a tener toda la referencia informativa. Tenemos de que para el caso de que el precio vaya al high de Londres es un 81,1% y para que vaya al low o que se haga un rompimiento del low es de un 74,9%. Y fijémonos que, bueno, la apertura empieza a las 8 de la mañana y lo primero que sucede es en esta vela, ahí nos arroja una flecha que nos dice Londres Low Break. Y también acá nos dice que hubo un break, un rompimiento, ¿cierto?, del low de Londres y quedó pendiente un rompimiento del high. Y adicional, por aquí nos va a arrojar toda la información también en la tablita de qué es lo que debe pasar dentro de la sesión actual. Vamos a ver la sesión anterior. Vean, la sesión anterior teníamos un P1. ¿Y un P1 qué es? Cuando Londres envuelve Asia. O sea, Asia está dentro de la sesión de Londres y tenemos la misma información que teníamos en la otra tabla. Ahora, entonces, tenemos que el precio haga un rompimiento del high de Londres, un 71%. Que el precio haga un rompimiento del low de Londres, un 70%. En este caso, para la sesión de este día, después de la apertura a las 8 de la mañana, lo primero que sucedió fue un rompimiento del low de Londres. Y recuerden que también tenemos, pues, hay unas probabilidades de que dentro de la misma sesión se dé un rompimiento de alguno de los dos niveles. Entonces, dentro de la sesión antes del cierre a las 4 de la tarde, se da un rompimiento del high de Londres. Eso es absolutamente todo lo que pasa con esta herramienta. Por aquí, ¿qué tenemos? Exactamente lo mismo. Teníamos un P3. Se pinta verde en este caso, el P3. Recuerden que es el patrón más adecuado. Entonces, tenemos exactamente la misma información. Tenemos probabilidad de que el precio haga un rompimiento del high de Londres. Como el P3 es cuando tenemos un movimiento de Londres mayor de Asia y el low de Londres es mayor al low de Asia. Entonces, por lo regular, ustedes van a ver que en este patrón siempre el movimiento de Londres es muy alcista por lo regular, ¿cierto? Entonces, este rompimiento de ese nivel se va a presentar muy frecuentemente antes de que suceda la apertura a las 9:30 de la mañana. Para la herramienta está la apertura a las 8 de la mañana, ¿cierto? Pero la apertura real de Nueva York sabemos que a las 9:30 y ya antes de ese horario se ha presentado ese rompimiento, ¿vale? Pero para el caso de esta sesión, vean, por acá vuelve y se da el rompimiento y después viene y toma el low de Londres, ¿vale? Y asimismo tenemos para todas las sesiones que tengamos hacia atrás y tenemos exactamente la misma información. Entonces, la forma adecuada
es poder identificar y apoyarnos realmente de alguna estrategia que estemos utilizando y con la estrategia que estemos utilizando nosotros ya aprovechar las probabilidades que tenemos de ir a tocar algún nivel, ¿cierto? Y ya con la estrategia aprovechar y tomar un timing de entrada para ir a buscar alguno de esos niveles. Por ejemplo, para la sesión de hoy, para no irnos muy lejos, y ya con esto terminamos el video. Fijémonos que bueno, es que la apertura de hoy fue a las 9:30 aquí y el precio estaba ya por debajo del nivel. Entonces, para hoy realmente puede que no aplique, ¿cierto? Porque ya estábamos por debajo del nivel. Pero vamos a ver de pronto la sesión de ayer. Para la sesión de ayer, cuando nos da la apertura a las 9:30 de la mañana, lo que uno podría interpretar es, tenemos un P1, ¿cierto? Tenemos un P1, donde Londres envuelve Asia. Entonces, tenemos la apertura por aquí más o menos a las 9:30. Fijémonos que todo el rango es desde el máximo al mínimo de Londres. Más o menos el 50% de ese rango da por aquí. Si yo ya estoy en este caso por debajo del 50% del rango y tengo una probabilidad de ir a buscar el low de Londres del 70% y estoy por debajo de la mitad de todo el rango operativo que me está marcando el indicador, ¿cierto? Pues en teoría podría aprovechar buscar las ventas en tratar de buscar este nivel de acá. Entonces ya se puede pasar un gráfico de un minuto, o dependiendo de la estrategia que estemos utilizando, y apoyarnos en este movimiento direccional bajista que hizo el precio acá, buscar atacar que el precio venga a este nivel de acá. En este caso se presentó perfecto. ¿Cómo podríamos hacerlo al contrario? Exactamente lo mismo, vean. El precio recupera el 50% del rango, ¿cierto? No significa que porque aquí testeó el 50% aproximadamente vamos a buscar una compra ahí, pero hay una probabilidad, vamos a verlo, para el P1. Para el P1 hay una probabilidad de el 42%, es una probabilidad muy baja, pero podría significar que de 100 veces, 42 veces va a ir a buscar romper los dos niveles, ¿cierto? Entonces, como yo no sé si va a ir a buscar o no el high todavía, ¿cierto? Porque ya tomó el low, pues como no sé si va a ir a buscar todavía el high, entonces cuando el precio esté por acá es cerca al nivel y como hay una probabilidad del 40%, del 42% de atacar los dos lados y ya atacó uno, con la estrategia que estemos utilizando, podríamos buscar una compra en que el precio venga a atacar este nivel de acá. Y así de sencillo podría ser simplemente aprovecharlo, ¿cierto? El timing de entrada no nos lo va a dar esta herramienta, nos lo va a dar la estrategia que estemos utilizando. Y ese es el indicador que liberamos para la comunidad privada. Esto es lo que nos arroja, es la información que podemos ver y que nos arroja el indicador y esa información está directamente en una web que no hemos construido nosotros. Alguien la construyó, el indicador existe en TradingView y nosotros lo desarrollamos para NinjaTrade. Nos vemos en un próximo video.